Amén. Hace muchos años oí la historia de una persona que en un viaje, en un avión, vio que el tipo que estaba a su lado estaba ayunando. Por eso pensó que era cristiano y le dijo: ay, estás ayunando, yo también soy cristiano. Y el otro se volteó y le dijo que no era cristiano sino satanista, y que ellos estaban orando y ayunando para que se acabaran los matrimonios de los cristianos más influyentes de la nación. Entonces, cuando oímos cosas así, nos preguntamos: ¿pueden las oraciones y los ayunos de los satanistas afectar a los cristianos? ¿Me pueden a mí hacer brujería? ¿Puede el diablo impedir la bendición de Dios sobre mi vida? ¿Puede el enemigo usar un rumor y dañar mi imagen, mi reputación? ¿Puede una falsa acusación tirarse mi vida? ¿Puede un pastor o una figura de autoridad maldecirme? ¿Puede el enemigo hacer que yo me estrelle? ¿O que el avión en donde voy montado se caiga? ¿Puede el diablo destruir mi matrimonio? ¿Y también puede detener el avance de la iglesia? Pues la respuesta es sí y no. No, porque Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero también dice: tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. En otras palabras, Dios hace su parte. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, pero yo tengo que condenar esas lenguas, esas acusaciones, esa brujería que se está levantando en contra mía. Si nosotros no hacemos guerra espiritual, el enemigo va a lograr su propósito. Porque aunque él ya es un enemigo derrotado, aún así nosotros tenemos que atarlo. De eso se trata la oración. Y el enemigo usa a las personas para juzgarnos, para levantar falsos juicios en contra nuestra, intimidarnos, oponerse al avance de la iglesia, a la predicación, a la alabanza, al tiempo de ministración. Pero nosotros no podemos permitir que esa oposición nos afecte. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Entonces la respuesta es sí y no. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, sí, pero yo he vencido al mundo. Le están haciendo brujería a mi marido, dicen muchas mujeres por ahí. Entonces uno pregunta: ¿será que le pueden hacer brujería a un cristiano? ¿Pueden los brujos infiltrarse en nuestras reuniones y oponerse o tirarse la reunión? Pues una vez más la respuesta es sí y no. No pueden hacerlo porque en 1 Juan 5:18 dice que los cristianos o los hijos de Dios no nos caracterizamos por practicar el pecado, porque Jesús nos mantiene protegidos y el maligno no puede tocarnos. También el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En la traducción viviente dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa
y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha la oscuridad, ni la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Pero luego, en los siguientes versículos encontramos que hay condiciones para gozar de esa protección. Dice: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, entonces ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Y el Señor dice: rescataré, la promesa. Pero aquí está la condición: a los que me aman. Entonces la pregunta es: ¿amamos a Dios? Si ese es el caso, Él nos rescatará. Protegeré, y aquí está la condición, a los que confían en mi nombre. ¿Confía usted en el nombre de Dios, de Jesús? ¿O usted cree que la brujería tiene poder sobre su vida? Cuando me llamen, otra condición, cuando oren. Cristiano que no ora no está protegido. Dice: cuando oren, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Yo creo que una persona que está en Cristo Jesús, a esa persona no le pueden hacer brujería, ni tampoco maleficios, ni hechizos para enamorarlo, o para acabar con su matrimonio, para arruinarlo o para controlarlo. No, a menos que tenga una puerta abierta. Y esa puerta abierta es que se esté acostando con la bruja. Ahí sí tiene todo derecho. Tampoco creo que los brujos que entran a nuestras reuniones y realmente entran. No, a veces me dicen: uy, entraron 3 brujas. No creo que puedan perturbar nuestras reuniones. No creo que tengan poder sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. Y ese es el problema nuestro, que a veces dejamos que ellos lo hagan. Aún Elías, el gran profeta de Dios, permitió que la bruja Jezabel lo intimidara. Y no solo eso, sino que afectara su estado físico, o controlara su estado físico, su estado emocional, su estado anímico. Lo hizo sentirse triste, deprimido, cansado, débil, agotado, enfermo y sin ganas de vivir. Y eso mismo puede suceder con nosotros si lo permitimos. El campo de batalla del diablo es nuestra mente. Y nosotros podemos permitir que él gane si en nuestra mente le creemos sus mentiras, o si en nuestra mente permitimos que alguien que esté aquí nos intimide, alguien usado por el enemigo, o que su actitud burlona, opositora o indiferente nos afecte. Nosotros somos los que decidimos quién gana. Tampoco creo que el enemigo pueda meterse
en nuestras casas a menos que se lo permitamos. Y el problema es que muchos se lo permiten con los objetos o libros que llevan a sus casas. Cosas que han sido rezados o hechizados. Ahora, yo sé que muchos no creen que hay poder en estos objetos. Y yo era de los que no creía mucho. Hasta que un día, hace muchos años, cuando empezamos a hacer liberaciones, y en un día estuvimos como 4 horas con una niña con unas manifestaciones impresionantes, unos aullidos, una lloradera, nos tiraba objetos, era impresionante esa guerra. Y ya estábamos medio agotados, no sabíamos qué hacer, ya la habíamos atado, estaba ahí en el piso. Y pedimos, o mi esposa le pidió a Dios que le mostrara cuál era la raíz de esas ataduras o de esas manifestaciones. Y Dios le mostró que era un cassette de música depresiva que tenía en su maleta. Y lo increíble es esto, que cuando ella sacó el cassette y empezó a jalar la cinta, las manifestaciones demoníacas fueron impresionantes. Y esta niña ni siquiera veía lo que mi esposa estaba haciendo. Y ahí me di cuenta, wow, del poder de los objetos. Entonces ahí comencemos, o sea, a mí medio me gustó, y entonces comencé a jalar. Porque, o sea, fue de las primeras veces en mi vida que vi eso, hasta que finalmente sacamos toda la cinta, rompimos el poder que esto tenía sobre su vida y la liberamos. Pero entonces pregunto, ¿qué cosas ha llevado usted a su casa? Sin saber, hay un regalo que me trajeron de la India, qué bruto, hija. Talismanes, amuletos, aún cosas de la idolatría. Esa puede ser la causa de su ruina, de su pobreza, de su enfermedad. Deuteronomio 7:26 dice: no traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables. Y en Hechos 19:18 dice: muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron. Estas cosas tienen que ser destruidas. Pero además de esto, otro objeto que es introducido a las casas, que permite que el enemigo haga lo que quiera, es la pornografía y la violencia. Cosas que hoy son muy comunes. Violencia en los juegos, eso es darle lugar al enemigo. Pornografía. Los papás, se supone que somos los sacerdotes del hogar. Eso quiere decir que nosotros permitimos que entren cosas o sacamos las cosas que no deben estar en una casa. Y así como en las noches cerramos las puertas físicas, también tenemos que cerrar las puertas espirituales. Pero imagínense lo que está sucediendo en una casa en donde el papá, que se supone que es el sacerdote de ese hogar, está metido en pornografía. Le está abriendo una puerta de maldiciones, de enfermedades, de ruina a sus hijos, a su esposa, por su pecado. Puertas abiertas en nuestras vidas. Para que ninguna plaga y ninguna maldición llegue a nuestras casas, yo creo que los cuartos de nuestros hijos o las puertas de los cuartos de nuestros hijos deben permanecer siempre abiertos. Los computadores deben estar en lugares visibles y los papás tenemos derecho de entrar en cualquier momento a hacer limpieza, a ver qué hay debajo del colchón, qué hay entre las revistas, y quemar y sacar lo que no debe estar. ¿Qué cosas hay en sus computadores, en sus celulares? Yo creo que hay casas en donde no deberían tener internet porque sus hijos ya están atados a la pornografía, y hay que quitar toda
fuente de ingreso a estos demonios. Esta puede ser la causa de las peleas en ese hogar, las enfermedades y la pobreza. ¿Puede alguien maldecirnos? ¿Puede un pastor o una figura de autoridad maldecirnos? ¿Pueden los satanistas o esa gente mala subir a los lugares altos de la ciudad y maldecir tanto la ciudad como la nación? Pues una vez más la respuesta es sí y no. Hay cristianos que por alguna razón creen que ellos pueden maldecir a las personas. Por eso maldicen a los que les hacen daño. Aún hay pastores que maldicen a las ovejas cuando se van de sus iglesias. Pero la Biblia dice todo lo contrario. En Mateo 5:44 dice que debemos amar a nuestros enemigos, no dice maldecirlos. Y hay que bendecir a los que nos persiguen, hay que bendecir al ladrón que nos robó. Si alguien merece una maldición, eso lo determina solo Dios. Él dijo en Hebreos 10:30: mía es la venganza, yo pagaré lo que se merecen. En Judas capítulo 1 versículo 9 dice: ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra el diablo un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a maldecir a alguien que es digno de toda maldición, que es el diablo. Y luego él dice: en cambio estos, y se está refiriendo a los cristianos y a los pastores que maldicen todo lo que no entienden. ¿De dónde vino esa idea tan equivocada de maldecir a la gente? Yo creo que quizás es una interpretación equivocada de la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 12:3. Y es una promesa que Dios nos da a nosotros los cristianos. Y dice: bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero fíjense que ahí no dice que somos nosotros los que maldecimos, sino que es Dios el que maldice a los que nos maldicen a nosotros. Yo creo que las palabras o las maldiciones tienen poder, porque de no ser así, Dios no se hubiera esforzado tanto por impedir la maldición de Balaam, del brujo, hechicero, adivino Balaam sobre la nación de Israel. La historia es la siguiente. En Números 22 vemos que el rey de Moab, uno de los vecinos de Israel, se fue a visitar a este brujo, a Balaam, y le dijo en el versículo 6: ven por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Y eso es lo que muchos hacen con nosotros los cristianos. Esto es lo que algunos vecinos han hecho con esta iglesia. La han maldecido. Han contratado brujos, hechiceros para maldecirnos, porque somos poderosos. Y sigue diciendo: de esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y el pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Los del mundo conocen que hay poder en la bendición y en la maldición. Pero el versículo 22, Dios le dice a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. Y eso mismo dice Dios de nosotros. Y a los brujos que nos quieren maldecir y que tienen algo de temor de Dios, porque Balaam tenía algo de temor de Dios,
Dios les dice: ni te atrevas, porque ellos son benditos. Pero como Balaam insistió en ir, porque le ofrecieron más platica, entonces Dios de mala gana lo dejó ir. Le dijo: bueno, vaya, ya, vaya. Y muchos no entienden que cuando Dios dice no es no. No le pida que cambie de opinión. Porque algunas niñas: ay, Señor, me quiero casar con Camilo. Y Dios les dice: no. Y ellas le friegan y le friegan, hasta que finalmente dice: bueno, ve y cásate con él. Pero no es la bendición de Dios. Y esto fue lo que sucedió con Balaam. Dios le dijo: bueno, vaya. Pero en el camino Dios trató de impedir que él fuera. Y para esto, recuerdan, usó una burra que se le atravesó en el camino, o más bien era la burra sobre la cual iba montado Balaam, y vio un ángel, y por eso aplastó su pierna contra la pared, hasta que finalmente Dios le dice en el versículo 35: ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Y Balaam, en lugar de maldecir, que fue la petición que el rey de Moab le había hecho, él le dijo lo siguiente a la nación de Israel. Está en el versículo 7. O él dijo: Balac me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ven y anuncia la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? Y eso mismo dice Dios de nosotros. Nadie puede maldecirnos, porque Dios no nos ha maldecido. Y luego Balaam sigue diciendo en el versículo 20: escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel. Y nosotros hoy somos la nueva Israel. Ninguna desgracia hay para los que estamos en Cristo, pues el Señor su Dios está con nosotros. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Y este mismo versículo en la versión internacional dice: contra Jacob, contra los hijos de Dios no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías. Y tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, porque esto mismo dice Dios de nosotros. Él no va a permitir que brujería ni que maldiciones tengan poder sobre nosotros. Y luego en Números 24 nos damos cuenta que Balaam no era ningún profeta como algunos creen, sino que realmente era un brujo, un adivino. Lo que pasa es que tenía temor de Dios, y eso es muy común. Los brujos tienen en sus lugares la Biblia, y por eso algunos creen que ellos tienen temor de Dios. Y yo veo que hoy hay cristianos confundidos, que creen por un lado en Dios y en otro lado creen en la suerte. Lo veo en muchas publicaciones que hacen en las páginas, en sus redes sociales. Usted tiene que decidir de qué lado está. Dice en el versículo 1: finalmente Balaam comprendió, por fin comprendió, que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Y esto es algo que hoy muchos tienen que entender, que Dios está decidido a bendecirnos. Así que esta ocasión no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio el pueblo de Israel acampado por tribus. Y en ese momento dice: el Espíritu de Dios vino sobre él, la unción vino sobre él,
y le dio el siguiente mensaje: qué hermosas son tus carpas, oh Jacob. Qué bellos son tus hogares, oh Israel. Agua fluirá de sus cántaros. Bendito todo el que te bendice y maldito todo el que te maldice. Yo no creo que una figura de autoridad tenga derecho de maldecir a otros, pero reconozco que a veces nosotros sin intención lo hacemos, quizás con nuestros chistes malos, como cuando decimos que el fuego de Dios los consuma, desgraciados hijos del diablo. Yo reconozco que a veces esas burradas salen de mi boca tratando de ser chistoso, y el enemigo puede volver eso en una maldición. O también cuando predicamos y enseñamos acerca de las consecuencias del pecado. Entonces estamos diciendo: el pecado empobrece, el pecado enferma, el pecado destruye los hogares. Y preciso, en esa reunión hay una persona que está pecando, y entonces él dice: uy, todas esas maldiciones son para mí. Esa no es nuestra intención, estamos enseñando la Biblia. Y en lugar de recibir eso como una maldición, esa persona lo que debe hacer es arrepentirse de su pecado, para que esas maldiciones no caigan sobre su vida. Los papás también a veces, sin querer, maldecimos a nuestros hijos, porque no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras. Ya cállate, que me tienes harto. Usted sí, mucho bruto, mucha bestia. Oiga, ¿usted cómo fue a hacer eso? Mucha gallina. A ver, ¿dónde está el hombre que formé? Parece es una nena. O el que a veces dicen: parece es una prostituta, porque la niña sale con una mini muy alta, el papá no quiere que salga así, y para manipularla le dice algo tan bajo como eso, y todo se hará conforme a lo que muchas veces los papás han proclamado. Si te estrellas, no digas que no te lo advertí. Qué bruto. Si te casas con ese tipo, te veré sufrir. Y la pobre niña 20 años después sufriendo maldiciones. Nosotros no debemos maldecir. Y si alguien ha proclamado una palabra de maldición sobre nosotros, en lugar de recibirlo, debemos creer que no se va a cumplir, porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos benditos, somos hijos del Señor, y Jesús murió para romper esas maldiciones. Debido a la influencia que Dios me ha dado, yo hoy me he convertido en el blanco de ataques de mucha gente. Yo soy atacado por satanistas, por brujos, pero también soy atacado por gente religiosa, por cristianos que me odian, no sé por qué. Me tienen envidia y por eso me juzgan, me maldicen, se agarran de cualquier cosa que yo digo para juzgarme. Quieren muchos verme caer, a veces hasta oran en contra mía. Ahora, yo personalmente prefiero no enterarme de lo que la gente está diciendo. Por eso, si usted es de esos que quiere traerme esa mala noticia, no lo haga, porque algunos me dicen: ay, venga, le cuento lo que están diciendo, y usted no me diga. Pero a veces, por alguna razón, me entero. Y aunque yo sé que ninguna arma forjada en contra de mí prosperará, aún así esas cosas me afectan y me duelen, así como a Jesús le dolió lo que los fariseos decían de él. Nosotros, iglesia, no podemos participar de las conversaciones
de las personas que juzgan a otros. No podemos. Por eso cuando alguien viene a hablarnos en contra de otro cristiano, o de una iglesia, o de un ministerio, debemos callar a esa persona. Y debemos decirle: ¿por qué en lugar de juzgarlo no oras por esa persona? Porque esa es nuestra función. El acusador de los hermanos es el diablo, el intercesor es Jesús. Nosotros somos intercesores. Todos cometemos errores. O sea, si nos vamos a poner a hablar de la gente, todos cometemos errores. Ninguno de nosotros puede decir que su interpretación acerca de ciertos lugares en la Biblia es la verdad absoluta. Nadie puede decir eso. No todos nuestros chistes son buenos. No siempre estamos de buen humor. Y por si no lo sabían, también nosotros somos seres humanos. Yo también voy al baño, guácale. Pablo dijo: tenemos este tesoro en un vaso de barro. Pero a pesar de nuestra humanidad, somos hijos de Dios, protegidos, guardados en el hueco de su mano. Y gracias a eso, los que nos bendicen son bendecidos, y los que nos maldicen son maldecidos. Hace unos meses un supuesto predicador por ahí, de esos que creen que son llamados a juzgar a los otros cristianos, tomó una parte de una de mis predicaciones y la sacó fuera de contexto. Un mensaje de 40 minutos la editó, la puso en 20. Y eso no se hace. ¿Por qué? Porque siempre hay un hilo que hay que oírlo todo. Usted no puede decir nada de nadie si usted no oyó todo el mensaje. Usted no puede sacar un versículo de Pablo fuera de contexto, porque algunos lo dicen: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pequemos, oiga. Uno no hace eso, y él lo hizo. Y luego me habló y me maldijo como nunca en la vida he oído a alguien maldecir. Fue una cosa terrible. O sea, yo no sé por qué seguía viendo eso. Y luego me mandó al infierno. Y no solo eso, le mandó saludos al diablo como si ellos fuesen cuates. Cuando yo oí eso, yo no lo podía creer. O sea, primero no podía creer que este era un cristiano. Pero no me puse a pelear. No me puse tampoco a tratar de explicar lo que yo había dicho. ¿Para qué? Simplemente se lo entregué a Dios. Yo sabía que ningún arma forjada en contra mía prosperaría. Se lo entregué a Dios. 2 o 3 meses después salió a la luz un pecado sexual de este tipo, de los más bajos, de lo más horrible, y destruyó totalmente su ministerio. Lo que él creía tener, lo acabó. Y lo más seguro es que jamás vuelva a surgir. Y eso es lo que siempre pasa con los predicadores que se dedican a juzgar y a maldecir a otros. Les puedo asegurar que casi siempre tienen un pecado oculto. Y una forma de sentir alivio de ese pecado es señalando a todos los conocidos. Y cuando ese pecado oculto sale a la luz, se acaba sus ministerios. O aquellos que tenían un ministerio bendecido por Dios, un ministerio muy próspero. Y sé de hombres que tenían iglesias de 4,000 personas, pero de repente se obsesionaron en contra de otro siervo de Dios, porque las obsesiones son del diablo. Se obsesionaron y eso se volvió el enfoque de su ministerio. Y aunque antes su ministerio estaba creciendo, de repente se detiene. Esterilidad, y empiezan a caer. Dios sigue con ellos, pero no es la misma bendición.
Y estas personas solo serán libres el momento en el cual le pidan perdón a los que han juzgado. Porque solo la oración del acusado puede liberar al acusador. Esto fue lo que pasó con Job. Sus amigos lo acusaron de una cantidad de cosas, pero Dios tomó el lado de Job. Y lo primero que Dios le dice a Job es que él tenía que orar por sus acusadores para romper la maldición de sus palabras, porque solo la oración del acusado libera al acusador. Por eso no juzguen. Por último, ¿puede el diablo tirarse mi vida con una falsa acusación? Pablo dijo en Hechos 24:16: siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Y esto es lo que todos tratamos, de tener una buena imagen, una buena reputación, porque nuestro nombre es importante delante de todos. Y una de las armas del enemigo es destruir esa reputación. Una vez hablando con una persona muy conocida, de quien se han inventado las historias más raras de este mundo, me dijo lo siguiente: a mí no me preocupa todo lo que la gente dice, porque ya estoy acostumbrado. A mí lo que me duele es que los cristianos que me conocen, y especialmente mis amigos más cercanos, hayan creído esas mentiras. Pero yo creo que los que han sido acusados injustamente, o aquellos que sus palabras o sus acciones han sido malinterpretadas, y quizás por eso sus iglesias y sus ministerios han sido afectados, yo creo que la verdad siempre va a triunfar. Y aunque tengan que esperar 2, 3, 10, 15 años, Dios siempre va a tomar el lado del justo. Él no nos va a dejar avergonzados. Pedro dijo en 1 Pedro 3:16: mantenga siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan. Acerca de Job, la gente dijo muchas cosas, pero al final Dios salió en su defensa y lo bendijo el doble, simplemente para mostrarle al mundo que Job era inocente. Lo mismo sucedió con David. Él fue motivo de falsas acusaciones, pero Dios no lo dejó avergonzado. Y por eso el salmista dice en el Salmo 23:6: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. O sea, Dios nos va a honrar delante de nuestros acusadores. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Nos va a honrar. Jesús también fue acusado y crucificado injustamente, pero Dios no dejó que el diablo ganara. Estando en esa cruz, Jesús dijo en Hechos 2:27: tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se burla en la tumba. Aunque Satanás pensó que había ganado, porque en Filipenses 2:8 dice que murió en una cruz como morían los criminales, Dios lo resucitó y dice, lo llevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Y eso mismo Dios va a hacer con nosotros. Por eso invito a que se pongan de pie y díganle: Señor, te doy gracias, porque estoy bajo la sombra del Omnipotente. Y empecé a darle gracias a Dios usando el Salmo 91. Gracias, Señor, porque caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocarán.
porque tú estás conmigo, porque tú tomas el lado de los justos y tú los defiendes. Gracias, Señor, porque ninguna arma forjada en contra mía prosperará. Pero hoy reconozco que quizás no he hecho guerra espiritual, que quizás no he cumplido con las condiciones del Salmo. Por eso hoy decido, Señor, amarte con todo mi corazón, confiar en ti. Renuncio a confiar en las mentiras del enemigo. Renuncio a creer que la gente puede determinar cuál va a ser mi futuro. Renuncio a creer que los brujos y los satanistas pueden impedir lo que tú has declarado para mí. Hoy creo, Dios, que tus propósitos se van a realizar, porque ninguna arma forjada en contra mía prosperará. No hay brujería, no hay hechicería que pueda prosperar en contra mía. Y aunque me hayan maldecido, yo condeno esas palabras y no las acepto. Hoy las rompo en el nombre de Jesús. Hoy rompo maldiciones que mis papás proclamaron sobre mi vida, que profesores, que figuras de autoridad, que pastores y líderes proclamaron sobre mi vida. Renuncio a la pobreza, renuncio a la enfermedad, renuncio a la tristeza en el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio al plan del enemigo y a ti te digo, Satanás, ninguna arma forjada en contra mía prosperará. El Señor te reprenda en el nombre de Cristo Jesús, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Yo soy hijo del Señor, guardado bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Protegido estoy en tu infalible amor. Tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Protegido estoy en tu infalible amor. Oh, 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 tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Oh, 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 oh. No temeré, tu amor